todas y todos, bienvenidos una vez más a Historia de muchos personajes. Hoy vamos a seguir hablando de Grecia. En concreto vamos a empezar con guerras en la antigua Grecia y algunos puntitos más. Así que encendamos el motor, ponamos en modo máquina del tiempo y viajemos a las guerras en la antigua Grecia. La palabra guerra en la antigua Grecia es un término usado para describir la guerra de las polis griegas, las ciudades-estado en la antigua Grecia. Entre la revolución hoplítica del siglo VIII y el inicio del Imperio Macedonio del siglo IV a.C. Las civilizaciones fueron tan belicosas como las polis griegas, a pesar de que fueron sociedades poco militarizadas desde el siglo IV a.C. Los templos tienen representaciones en sus frontones y sus frisos con dioses con indumentaria de opilita. Los vasos cerámicos glorifican las filas de la falange. La falange era una técnica de defensa, ¿vale? Las cisternas funerarias representan las muertes de los soldados o de infantería. Platón utiliza a menudo el modelo de la guerra para ilustrar sus teorías de la virtud y del conocimiento y extrae frecuentemente sus ejemplos de la experiencia militar personal de Sócrates. Para Heródoto, Tucídides o Jenofonte, era aparentemente inconcebible relatar otras cosas. Para Sócrates, matar hombres guerreando por Atenas no se oponía a la práctica de la dialéctica o de la reflexión abstractada. Las guerras más significativas fueron las guerras médicas en el 490 al 479 a.C. entre Esparta y Atenas, y las ciudades-estado griegas se unieron para repeler las invasiones de Persia, entre las que se encuentra la guerra de Peloponeso, del 431 al 404 a.C., la guerra de Corinto, en el 395 al 387 a.C., la guerra de Panhelénica, del 330 al 323 a.C., llamada así por los historiadores y ensayistas. Fue la contraofensiva que Grecia encabezaba por Macedonia y al mando de Alejandro Magno. Mantuvo contra su opresor, el imperio persa, que culminó con la caída del vasto imperio aquemenida en menos de 5 años. Donde tras sucesivas victorias épicas, según las fuentes clásicas, los helenos le arrebataron el control de Tracia, Anatolia, que es Asia Menor, Egipto, Asia suroccidental y el central, cayendo de la misma Babilonia. Los territorios del nuevo imperio heleno se extendieron desde los Balcanes, Grecia, a Egipto hasta la actual Afganistán e India. Guerra de los Diádocos, 323 a 287 a.C. El imperio de Alejandro Magno, tras su prematura muerte, quedó dividido entre satrapias y comenzó una prolongada guerra entre sus sucesores por los territorios, que se extendió por 50 años, que terminó debilitando todas las ciudades, estados y reinos, que comenzaron a ser invadidas paulatinamente por Roma, hasta su conquista final en el siglo II a.C., un periodo que llevó a Roma unos 150 años. Ahora vamos a pasar un poquito a la organización social. Solamente los hombres nativos y libres que eran dueños de tierras podían ser ciudadanos y gozar de protección entera de la ley en una de las ciudades-estado. Si bien más tardar, Pericles introdujo excepciones a la restricción sobre los nativos. En la mayoría de las ciudades-estados, la gente que tenía importancia social no gozaba de ningún derecho especial. Por ejemplo, nacer de una familia no solía ofrecer privilegios especiales. A veces ciertas familias controlaban algunas funciones religiosas públicas, pero no solían lograr ningún poder de los demás en el gobierno. En Atenas, la población se dividía en 4 clases sociales según su riqueza. La gente podía cambiar de clase por ganar más dinero. En Esparta la cosa es muy distinta. Todos los ciudadanos varones se nombraban iguales y terminaban su educación. Sin embargo, los reyes espartanos, que servían de líderes militares y religiosos en la ciudad-estado, venían de 2 familias. Pero si hablamos de la clase social, también tenemos que hablar de la esclavitud. Los esclavos en la antigua Grecia eran mayormente cautivos de guerra o ciudadanos que infringían las leyes, lo que hoy serían los presos, solo que, a diferencia del encierro castigador actual, tampoco realizaban tareas sacrificadas como otras culturas, sino que según cada ciudad-estado los esclavos vivían en libertad. En Esparta les eran asignadas tierras, las que trabajaban y percibían ingresos.
En otras polis tenían diversos empleos, percibían dádivas y podían criar una familia. E incluso podían obtener la libertad si un mercader los compraba y liberaba. Un esclavo célebre fue un filósofo, Diógenes, apresado por falsificar monedas. Estando en la plaza mercantil, le ordenaba a un vendedor: véndeme a ese, necesita un esclavo que lo oriente. Los esclavos tenían el derecho de criar una familia y de ser dueños de propiedades, pero no tenían derechos políticos. Para el 600 a.C., la esclavitud mercantil se había difundido en Grecia. Para el siglo III a.C., los esclavos componían un tercio de la población entera de algunas ciudades-estado. Los esclavos fueron de Esparta casi nunca se sublevaron porque conformaban demasiadas nacionalidades y estaban demasiado dispersos para organizarse. O quizá no era conveniente perder sus cómodas posiciones administrando fincas por una sublevación. La mayoría de las familias tenían esclavos como sirvientes domésticos y peones, y algunas familias pobres podían tener unos pocos esclavos. No se permitía que los dueños pegaran o mataran a sus esclavos. Los dueños muchas veces prometían a sus esclavos liberarlos. Los libertos, esclavos liberados, no se convertían en ciudadanos. En su lugar, se mezclaban con la población de los metecos, que incluía a la gente de países extranjeros o otras ciudades-estado, a los que oficialmente se les dejaba vivir en el estado. Las ciudades-estado legalmente tenían esclavos. Estos esclavos públicos gozaban de una mayor independencia que los esclavos que pertenecían a las familias, viviendo solos y realizando tareas especiales. En Atenas, los esclavos públicos se entrenaban para detectar monedas falsas, mientras los esclavos del templo actuaban como sirvientes de la deidad y del templo. Esparta tenía un tipo especial de esclavo llamado iliota. Los ilotas eran cautivos de guerra griegos que pertenecían al Estado y eran asignados a familias en cuyo hogar eran obligados a permanecer. Los ilotas cultivaban alimentos y hacían tareas domésticas para que las mujeres pudieran centrarse en crear hijos fuertes, mientras los hombres se dedicaban a entrenarse para ser hoplitas. Pero hoy vamos a añadir algo más y vamos a hablar de los aportes en la antigua Grecia. Los griegos daban vital importancia a la vida atlética. Desarrollaron una notable variedad de disciplinas, muchas vigentes hoy en día, como la jabalina, el lanzamiento de disco. Contaban con espacios destinados a tal fin, y con el tiempo fueron celebrándose festividades que nucleaban tanto a hombres como mujeres. Para estos juegos, las polis aportaban atletas que respetaban a su ciudad. En tantos otros, en la vida cotidiana, tenían especialmente adición los juegos con pelota. Las fuentes señalan el más popular, Episquiros, que se refiere como el antecesor más claro del fútbol. Se jugaba con una pelota de cuero llamada folis, pintada con colores brillantes, donde se enfrentaban dos equipos de entre 12 y 14 jugadores cada uno. Y según las reglas se permitía también el uso de las manos. A pesar de que era un juego de pelota, era violento, al menos en Esparta. Sobre los juegos de equipos con pelota existen relatos de Homero relatando tipos de fouls o tacles, Antífanes sobre la habilidad del engaño y amagues en los pases. Galeno señalaba sobre la importancia de la estrategia y la comparación con la guerra. O bien, Plutarco sobre Alejandro Magno, quien recibió quejas de un compañero de equipo porque nunca le pasaba la pelota. Los relatos dirigen directamente a un lenguaje que se remonta al fútbol, o bien al rugby, y en tales casos revelan que la pasión por los deportes con pelota no es una cosa actual, sino de antaño. Había otros deportes que practicaban los griegos, que se jugaban con pelota. Existía un juego similar llamado faininda, llamado juego engañoso, provenía del verbo fenaki, engañar, mentir. Otros fueron los juegos de pelota de rebotes, la urania, lanzar pelotas altas, y quizás el literalmente llamado balón de batalla. La pelota esfera, batalla, aunque se ha argumentado que es el de hecho de competición el boxeo. Las esferas eran en realidad un tipo de guantes. Los inicios de los certámenes atléticos palaenencos tienen como origen la conmemoración de las batallas en honor a sus caídos y tienen cita en los juegos fúnebres celebrados por Aquiles en la guerra de Troya
relatada por Homero. En las mismas tenían lugar simulacros de combates, competencias de carros, lucha, carreras de a pie y otros. A continuación, una breve descripción de los distintos certámenes deportivos artísticos que se realizaban en la antigua Grecia. Y como bien sabéis, los Juegos Olímpicos salieron de Grecia. Los Juegos Olímpicos, griego Olympiakoi Agones, fueron una serie de competiciones atléticas disputadas por representantes de diversas ciudades en el estado de la antigua Grecia. Los registros indican que comenzaron en el 776 a.C. en Olimpia, Grecia. Y se celebraron hasta el 393 después de Cristo. Los juegos se disputaban normalmente cada 4 años o una olimpiada, que era una unidad de tiempo. Durante la celebración de los juegos se promulgaban una tregua o paz olímpica. Permitían a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis o ciudades-estado hasta Olimpia. Los antiguos Juegos Olímpicos fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir, además de que se celebraba siempre en Olimpia, en vez de moverse a diferentes lugares cada vez. Cuando los niños varones griegos libres cumplían 12 años, ingresaban en la palestra, donde se enseñaba a desarrollar los músculos y disciplinar los nervios. A los 16 años entraban en el gimnasio, donde los griegos realizaban ejercicios físicos y atletismo. Los gimnasios contaban con una pista y lugares de ejercicio al aire libre entre los bosques. A los 20 años los griegos concluían su formación deportiva, donde se les entregaban las armas y estaban capacitados para participar en los Juegos Olímpicos. Los antiguos Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron en el 393 después de Cristo, casi 12 siglos después de sus comienzos, tras la adopción obligatoria del cristianismo como religión oficial en todo el Imperio Romano. Edicto de Tesalónica, año 380 después de Cristo. El emperador hispano-romano Teodosio I finalmente prohibió toda celebración y culto pagano, incluyendo los juegos. Se restableció luego de 1500 años, ya en la era moderna y con carácter internacional. Otro de los sectores son los Juegos Panateaicos. ¿Qué son los Juegos Panateaicos? Pues son las Panatenadas, en griego antiguo Panatenia, eran unas fiestas religiosas que se llevaban a cabo todos los años en Atenas, dedicadas a Atenea, diosa Polidada, protectora de la ciudad, y que tenían lugar durante algunos días del mes de Hecatombeon, primer mes del calendario ático, equivalente a finales del mes de julio, actual o principios de agosto. Eran las celebraciones religiosas más antiguas e importantes de Atenas. Había desfiles militares desde el Cerámico hasta las Acrópolis, pasando por el Ágora. Las grandes panateas fueron remodeladas o creadas en el 566 a.C., bajo el alcornoque de Hipócrates, o según otras fuentes por Pisístrato. Esta reorganización, inspirada en los Juegos Píticos, incluía competiciones deportivas, además de certámenes de poesía y música. Las competiciones eran exclusivas para los atenienses y otras abiertas para todos los griegos. Entre estas últimas se incluían carreras, estadio, dialio, dólico y carreras de hombres armados, pugilato, lucha, pancracio, pentatlón, lanzamiento de jabalina a caballo y carreras de cuadrigas de muy diversas modalidades. Los vencedores de los certámenes artísticos, recitados y música eran premiados con una corona de oro y con dinero. También están los Juegos Nemeos. La crónica de Paros indica que los Juegos Nemeos fueron fundados en el 1251 a.C. Los Juegos Nemeos eran una de las competiciones deportivas panhelénicas que se disputaban en la antigua Grecia, en una sede ubicada en la Argólide, denominada Nemea. En su origen se trataba de unos juegos fúnebres, y los jueces iban vestidos de luto, color negro. Cerca del lugar donde se celebraban estos juegos se hallaba el templo de Zeus Nemeo. Desde su nacimiento tuvieron lugar cada 2 años en el mes de julio, en el segundo y cuarto año de la Olimpiada. El programa tenía competiciones atléticas, carreras, pentatlón, pancracio, pugilato, lucha, hípicas y musicales. El estadio podía albergar hasta 40.000 espectadores. Había otras categorías de competidores, niños, jóvenes y adultos.
Según Eusebio de Cesarea, las competiciones se iniciaron en el 573 a.C., que es la fecha en la que se considera que adquirieron un carácter panhelénico. A las competiciones gimnásticas e hípicas se añadieron las musicales en el periodo helenístico. También están los Juegos Píticos. Los Juegos Píticos fueron uno de los 4 Juegos panhelénicos con los de Olimpia, los Juegos Nemeos y los Juegos Ismíticos. Fueron realizados en el santuario de Delfos y eran consagrados a Apolo. Se daba como premio una corona de laurel, según la crónica de Paros en 590 a.C. Ya tuvo lugar en Agón, es decir, una competición gimnástica con premios de gran valor procedentes de botines de guerra, pero desde el 582 a.C. fue en Agón una competición con una corona de laurel como único premio para el vencedor. Esta fecha marca el comienzo oficial de la era de los Juegos Píticos. Después de las competiciones musicales, se celebraban las competiciones deportivas: estadio, carrera larga, dólico, 24 estadios de 178 metros, carrera doble, diablo, de 2 estadios, pancracio, lucha, pugilato, carrera con armas, pentatlón. Cada atleta se presentaba a las pruebas de carrera, salto de longitud, lucha, lanzamiento de disco y de jabalina. Se introdujo una nueva categoría, los imberbes, cuya edad se situaba en la categoría juvenil y la adulta. Se registran victorias de mujeres, pero se desconoce si la participación de las mujeres en estos juegos tenía carácter habitual o era esporádica. Comenta Pausanias, que añade que Hesíodo no pudo tomar parte en la prueba porque no se sabía acompañar de la cítara y que Homero no participaba porque ya había quedado ciego. Y llegamos a los Juegos Ístmicos. Los Juegos Ístmicos fueron unos juegos de Delfos y fueron panhelénicos en la antigua Grecia, llamados así porque se celebraban en el istmo de Corinto en honor a Poseidón. El santuario panhelénico de este dios en Isthmia fue acondicionado para darles acogida. La excepcional situación geográfica de Corinto, enclavada entre 2 mares, en el estrecho istmo en que une las 2 partes de Grecia continental, contribuyó al éxito y a la importancia política de los Juegos Ístmicos, con Poseidón y Melisíntretes con figuras claves. Los Juegos Ístmicos tenían lugar cada 2 años en primavera y duraban varios días. El programa abarcaba certámenes gimnásticos, carrera, pugilato, pancracio, pleatlón e hípicos. Además, cuando en el siglo IV a.C. se construyeron el teatro, se añadieron competiciones musicales y poéticas, y es posible que incluso hubiera un concurso de pintura. Se registran victorias de mujeres tanto en competiciones atléticas como poéticas y musicales, pues se desconoce si la participación de las mujeres en estos juegos tenía carácter habitual o era esporádica. Durante los juegos se celebraban rituales religiosos que incluían libaciones, sacrificios y una procesión en honor de Poseidón, Anfítrite, Leucotea y Palemón. Los Juegos Ereos de la Grecia antigua eran concursos deportivos organizados en Argos y Olimpia en honor de la diosa Hera, y eran reservados a las mujeres. Pueden considerarse antepasados del deporte femenino de competición y la diversión femenina de los Juegos Olímpicos antiguos. Son mencionados por Pausanias. Pausanias relata la tradición de que en Olimpia los Juegos Ereos habían sido instituidos por Hipodamia como acción de gracias a Hera por su boda con Peléope, aunque también señalaba un origen histórico de estos juegos en torno al 580 a.C. El tirano de Pisa, Grecia. Damofonte había causado muchos males a los habitantes de Élide, por lo que a su muerte, para tratar de reparar los males causados, se formó un grupo de 16 mujeres, una por cada ciudad que había entonces en Élide. Estas mujeres establecieron los Juegos Ereos y cada 5 años tejían un peplo para Hera. Los juegos estaban organizados por las denominadas 16 mujeres y consistían en carreras de muchachas donde había 3 categorías de edades. Se corría con el pelo suelto y las participantes vestían una túnica que llegaba hasta un poco más arriba de la rodilla y dejaban al descubierto la zona del hombro derecho hasta el pecho. Y hasta aquí la quinta parte
de nuestra historia de la Grecia antigua. En la siguiente vamos a hablar de educación y unos temitas más. Así que desconectamos, volvemos a la actualidad y esperemos a que Grecia nos ilumine en su educación en el siguiente vídeo. Besitos.